Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de conversaciones y descubrimientos. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado suspiros y también algún que otro ceño fruncido. Vamos a hablar de un dúo que para muchos se convirtió en sinónimo de química en pantalla, de pasión desbordante, y que al parecer tuvo sus propios capítulos de drama fuera de los focos. Si están adivinando bien, vamos a sumergirnos en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a explorar ese dicho tan intrigante que parece haber resonado en cierto momento y que ha alimentado innumerables debates y especulaciones. Demet Özdemir, Can Yaman, me lo probó todo y lo perdoné. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué pruebas implicadas? ¿Qué hubo detrás de cámaras en los escenarios de la vida real que pudo haber llevado a Demet Özdemir a pronunciar unas palabras tan cargadas de significado? Prepárense porque vamos a ir más allá de las portadas de revista y los titulares sensacionalistas, intentando arrojar luz sobre una dinámica que cautivó a millones. Si aún no son parte de esta comunidad increíble, los invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras charlas. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, la primera imagen que nos viene a la mente es, sin duda, la inolvidable serie turca Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos países de habla hispana, Pájaro Soñador. ¿Qué serie, amigos? La química entre Sanem y Can era palpable, electrizante. Cada mirada, cada roce, cada escena compartida nos dejaba al borde del asiento, soñando con esa intensidad que parecían proyectar. Era ese tipo de conexión que hace que el público se enamore no solo de los personajes, sino también de los actores que les dan vida. La forma en que sus personajes interactuaban, sus diálogos llenos de tensión y ternura, su evolución como pareja ficticia, todo contribuía a crear una burbuja de fantasía para los espectadores. Y como era de esperar, los rumores sobre una relación real entre Demet y Can no tardaron en surgir, alimentados por la misma magia que veíamos en pantalla. En aquel entonces ambos negaban rotundamente cualquier tipo de relación sentimental, insistiendo en que eran solo compañeros de trabajo y amigos. Sin embargo, seamos sinceros, ¿quién podía creerles del todo con esa chispa que irradiaban en cada aparición conjunta? El público o el fandom estaba convencido de que algo más profundo estaba sucediendo entre ellos. La convicción popular era tan fuerte que para muchos, su negación oficial sonaba a estrategia para mantener la intriga o a una forma de proteger su relación privada del escrutinio público. Y para ser honestos, era difícil no desearlo, ¿verdad? La trama de Erkenci Kuş era una montaña rusa de emociones, y la conexión entre los protagonistas lo hacía todo mucho más creíble, más adictivo. Nos enganchamos no solo a la historia de Sanem y Can, sino también a la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción. Pero como suele pasar en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse un poco difusa, especialmente cuando la química es tan arrolladora. Y cuando las cámaras se apagaban, la vida real seguía su curso con sus propios desafíos, sus propias complejidades y, aparentemente, con sus propias pruebas. La frase que les mencioné al principio, Demet Özdemir, Can Yaman, me lo probó todo y lo perdoné, es la que nos va a dar la clave para intentar descifrar esta historia y entender las posibles dinámicas que existieron entre ellos. ¿Qué significa exactamente me lo probó todo? ¿Qué tipo de situaciones o comportamientos de Can Yaman podrían haber llevado a Demet a decir algo así, algo que implica un proceso de poner a prueba y luego una decisión de perdonar? Los detalles sobre lo que realmente sucedió entre Demet y Can son, como es habitual en este ámbito, un poco escasos y a menudo sujetos a interpretaciones, especulaciones y fragmentos de información que circulan en los medios y en las redes sociales. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido comentarios, entrevistas filtradas, testimonios de allegados e incluso declaraciones ambiguas que nos permiten armar un rompecabezas, aunque con piezas faltantes. Se rumoreaba con insistencia que durante la filmación de la serie y posteriormente existió una relación más íntima entre ellos, una relación que iba más allá de la amistad y la camaradería profesional. Y como en cualquier relación, especialmente una que nace bajo el intenso escrutinio público y rodeada de tanta energía y expectativa, las cosas no siempre son perfectas. Podríamos imaginar que la frase «me lo probó todo» se refiere a una serie de situaciones, a un proceso largo y a menudo dolor. Oso a un examen constante de la relación y de las personalidades involucradas.
Tal vez se refiere a la intensidad de la relación misma, a las idas y venidas, a los altibajos emocionales que pudieron haber vivido, a las pruebas inherentes a una conexión tan fuerte. Es posible que al principio la relación haya sido muy apasionada, muy intensa, con momentos de gran cercanía, entendimiento mutuo y una sincronía casi perfecta. Pero también es posible que esa misma intensidad, esa fuerza arrolladora, haya traído consigo sus propias dificultades, sus propios desafíos que pusieron a prueba los límites de ambos. Pensemos en el contexto en el que se desarrollaba su relación. El mundo del espectáculo es un torbellino. La presión es descomunal. Horarios de rodaje agotadores que los mantenían juntos durante largas horas, la fama repentina que los catapultó a la estratosfera de la popularidad, los rumores constantes que circulaban como la pólvora, la falta de privacidad que hacía que hasta los momentos más cotidianos se convirtieran en noticia. Todo esto puede poner a prueba cualquier relación, por muy sólida que parezca sobre el papel. Es posible que Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su personalidad magnética, pero también por un temperamento a veces descrito como impetuoso o impulsivo, haya puesto a prueba la paciencia, la tolerancia o la comprensión de Demet en diversas ocasiones. Cuando hablamos de la parte de lo perdoné, esto sugiere de manera inequívoca que hubo algo, o más probablemente varias cosas, que requirieron perdón. Y esto puede abarcar un abanico muy amplio de situaciones y comportamientos. Podría ser desde malentendidos, diferencias de opinión irreconciliables, hasta comportamientos específicos que en su momento lastimaron, decepcionaron o hirieron a Demet. Quizás hubo momentos de celos, de inseguridades, de discusiones acaloradas que dejaron secuelas. O tal vez, y esto es solo una hipótesis basada en las dinámicas que suelen darse en este tipo de escenarios, la relación fue una montaña rusa de altos y bajos emocionales, con periodos de acercamiento muy intenso y otros de distancia o distanciamiento, lo que pudo haber sido emocionalmente agotador y frustrante para Demet. Se especula también que el comportamiento de Can Yaman en su vida personal, sus relaciones posteriores a la serie y su forma de manejar la creciente fama y las expectativas que venían con ella, podrían haber influido en cómo Demet percibía su relación o cómo se sentía ella en ese entonces. A veces las personalidades fuertes chocan, y para que una relación funcione, especialmente una bajo el escrutinio público, se necesita una gran dosis de entendimiento mutuo, empatía, paciencia y sí, la capacidad de perdonar. Las personalidades fuertes, aunque atractivas, pueden ser también desafiantes de convivir. Es fundamental recordar que al final, ambos son seres humanos con sus propias virtudes, sus propios defectos, sus propias luchas internas y sus propias formas de navegar por la vida. La presión de ser una de las parejas más comentadas y seguidas en Turquía y en el extranjero debió ser abrumadora para ambos. Imaginen tener cada uno de sus pasos, cada una de sus interacciones, cada uno de sus gestos, bajo el microscopio de millones de personas, analizados, juzgados y debatidos constantemente. Eso sin duda es una prueba de fuego para cualquier vínculo, sea de amistad, profesional o romántico. La fama puede ser un amplificador de virtudes, pero también de defectos, y puede poner en evidencia las grietas de cualquier relación. La declaración de Demet Özdemir, si realmente fue dicha tal cual y si se refirió a Can Yaman, nos habla de una mujer que, a pesar de las dificultades, de las pruebas que tuvo que enfrentar en esa relación, decidió dar un paso hacia el perdón. Esto puede interpretarse de varias maneras, y todas ellas son válidas. Por un lado, puede indicar una gran fortaleza interior, una resiliencia admirable y una profunda capacidad de compasión. Demostrar la voluntad de perdonar ante situaciones que presumiblemente fueron dolorosas es un acto de valentía. Por otro lado, puede sugerir que para ella, los aspectos positivos de la relación, o la persona de Can Yaman en sus mejores momentos, pesaban más en la balanza que los negativos. O quizás, y esta es una posibilidad muy real, simplemente llegó a un punto en el que decidió que aferrarse al resentimiento no le hacía ningún bien, y optó por liberar esas cargas, dejar ir las rencillas y seguir adelante con su vida, priorizando su paz interior y su bienestar emocional. Recordemos que después de Erkencikus, la relación entre ellos, o al menos la percepción pública de ella, se volvió más complicada y enigmática. Hubo rumores de ruptura, de distanciamiento, de malentendidos, y el público, acostumbrado a verlos juntos y tan compenetrados en pantalla, no siempre entendía lo que estaba pasando en su vida real. A veces los actores son etiquetados por sus personajes y cuando su vida real no se alinea con esa imagen pública idealizada, surgen decepciones o confusiones entre los fans.
La idealización de la pareja en la serie pudo haber creado una expectativa poco realista sobre su relación fuera de ella. Es posible que la frase "me lo probó todo" se refiera no solo a las dinámicas personales de la relación, sino también a la intensidad de la fama que ambos experimentaron juntos, a cómo esa fama los afectó individualmente y como pareja. Can Yaman, en particular, se convirtió en un fenómeno global muy rápidamente y eso conlleva una presión y unas expectativas gigantescas, tanto de los fans como de la industria. Quizás Demet tuvo que lidiar con la forma en que esa fama lo transformaba, o la forma en que la relación era manejada por él ante el público y los medios. La exposición mediática extrema puede ser un catalizador de problemas en cualquier relación. Por otro lado, el perdón es un acto poderoso y liberador. Significa elegir conscientemente liberar resentimientos, dejar atrás el dolor y seguir adelante con una nueva perspectiva. Si Demet Özdemir pronunció esas palabras, nos está diciendo, de manera implícita, que hubo momentos difíciles, que Can Yaman, de alguna manera, la puso a prueba, la sometió a situaciones complicadas, pero que ella, en su momento y a su manera, eligió el camino del perdón. Esto es una señal de madurez emocional, de fortaleza y de una profunda capacidad de superar obstáculos, incluso aquellos que surgen en el terreno de lo personal. Nunca sabremos todos los detalles íntimos de su relación. Y francamente, como espectadores no deberíamos pretender saberlo, ni tampoco juzgar sus decisiones personales. Lo que sí podemos rescatar de estas historias de la vida de las celebridades y de la vida en general, es la importancia de la comunicación honesta, la empatía profunda y la capacidad de perdonar, tanto a los demás como, muy importante, a nosotros mismos. Las relaciones humanas, ya sean románticas, de amistad o profesionales, son intrínsecamente complejas. Están llenas de matices, de momentos luminosos y de sombras, de alegrías y de decepciones. Lo que sí es innegable y universalmente reconocido, es el talento de ambos actores. Demet Özdemir ha demostrado ser una artista excepcional, capaz de transmitir emociones profundas con una sutileza y una autenticidad que conectan directamente con el público. Su expresividad y su naturalidad la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Can Yaman, con su carisma arrollador, su presencia escénica imponente y su capacidad para encarnar personajes complejos, también ha conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. Juntos, en Erkencikus, crearon una magia en pantalla que trascendió la televisión. Y esa magia, esa química que nos hizo vibrar, aunque la relación real haya tenido sus tropiezos y haya seguido su propio curso, perdura en la memoria y en los corazones de los fans que se enamoraron de su historia. La frase de Demet Özdemir, Can Yaman me lo probó todo y lo perdoné, puede ser vista, en retrospectiva, como un testimonio de una experiencia intensa, de aprendizaje profundo y de superación personal. Nos recuerda que incluso las relaciones más publicitadas y aparentemente perfectas, celles que vemos en las pantallas y que admiramos, tienen sus luchas internas, sus momentos de fragilidad y sus desafíos. Y que el perdón, en muchas ocasiones, es no solo un acto de generosidad hacia el otro, sino también el camino hacia la sanación, el crecimiento personal y la liberación. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado la intrigante frase y las posibles interpretaciones de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos viajado a través de la química en pantalla que cautivó a millones, los rumores que alimentaron la imaginación del público y la complejidad inherente de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el intenso foco público y la presión mediática. En resumen, lo que podemos inferir de esta historia y de la enigmática declaración es que su relación, ya sea romántica o de una conexión personal muy cercana, debió ser una experiencia intensa y llena de desafíos significativos. La declaración de Demet sugiere que Can Yaman la puso a prueba de diversas maneras, sometiendo la relación a pruebas importantes, pero que ella, finalmente, optó por el camino del perdón. Este acto de perdón nos habla de su fortaleza, de su madurez emocional y de su capacidad para seguir adelante, priorizando su propio bienestar. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan interesante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Qué creen que significa realmente esa frase? ¿Qué tipo de pruebas imaginan que pudo haber enfrentado Demet? ¿Han vivido ustedes situaciones similares donde tuvieron que perdonar para poder seguir adelante? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es súper valiosa y enriquece enormemente nuestras charlas.
Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, con análisis profundos y conversaciones que nos hacen pensar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se una a esta comunidad de curiosos y apasionados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada nuevo suscriptor es un impulso para seguir creando contenido de calidad. Me despido por hoy, pero nos vemos muy pronto con más historias, más descubrimientos y más conversaciones que nos harán reflexionar. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima. ¡Chao!